palabra de nuestro Dios y quiero que nos ubiquemos en Mateo capítulo 3, Evangelio según Mateo en el capítulo número 3, versículo 11 y verso 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz desde que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y no penséis en decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos con la ayuda del Señor a hablar hoy acerca de un tema llamado que tu antorcha nunca se apague. Pero este es un culto misionero, ¿cierto? De hecho veo carteles, banderas, todo alusivo a las misiones. Y a alguien tuvo que tener la llama encendida para que hoy nosotros podamos disfrutar de este evangelio. De lo contrario, eso no sería posible. Así que nosotros debemos sentirnos bienaventurados, dichosos, felices de haber algún día recibido el evangelio de Jesucristo. Y también debemos estar prestos a predicarlo con energías. ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo que la palabra del Señor dice. La Biblia dice que hemos de estar preparados para presentar defensa de la verdad ante quien nos demande razón de lo que nosotros creemos. Por eso en Efesios dice que es importante calzarnos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y eso habla precisamente de estar preparados para hablar del Señor como conviene. ¡Gloria a Dios! Hablar de una antorcha es hablar de un instrumento que tiene al interior un depósito, si pudiésemos así decir. Porque ustedes ven esta antorcha que está aquí, ¿cierto? Bueno, aquí está en un material de papel, pero allí debajo tiene un recipiente que, si bien puede ser cierto, a ese recipiente puede ponérsele combustible. Y con ese combustible ahí depositado, podemos utilizar un encendedor. Le ponemos candela y se enciende una llama. Amén. Hay que entender qué cosa, que nosotros somos recipientes. ¿Escucharon eso?
que nosotros somos recipientes, somos esas vasijas de Dios. Y que a esas vasijas que Dios ha llamado, que ha limpiado, que ha purificado, que ha santificado, las ha puesto en su reino. Amén. Somos el reino de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. ¿Cierto que sí? Así que Dios ha puesto todas estas vasijas en su reino. Ahora, el que estemos en el reino de Dios ya es algo muy grande, ¿no les parece a ustedes? A mí me parece que estar en el reino de Dios y además saber que estoy en el reino de Dios y vivir como se vive en el reino de Dios, eso es algo grandioso. Amén, eso es algo grandioso. Es que voy a decirle, esto no lo consigue usted en ningún otro lado. Vaya donde quiera, entre a la institución que quiera, pague lo que quiera, pero nunca podrá encontrar lo que se encuentra en el reino de Dios, porque en el reino de Dios todo es distinto. Aleluya. ¿Sabe que siendo nosotros antorchas, no sé si ustedes hayan pensado alguna vez en la cocina? En la cocina uno tiene muchos instrumentos, ¿verdad que sí? Y de todos esos instrumentos que uno tiene en la cocina, ¿cómo decirlo? Todos tienen su forma, su propia forma. Pero ¿sabes? Todos ellos son útiles. Entre ellos, ¿qué hay? Cuchillos, cucharas, ¿cómo le llaman a los otros? Tenedores, ¿qué más? Cucharones, ollas, ¿qué más? ¿Qué más? Cacerola, dicen por aquí, ¿qué otra cosa? Platos hondos, planos, licuadoras, pitadoras, hay de todo, ¿cierto? Y les pregunto, ¿son útiles o no son útiles? Claro que sí. Aquí nosotros, muy seguramente ninguno nos parecemos. ¿Sí o no? O si de pronto tiene cierta facción, pero no es el mismo. Y aquí nadie puede ser una copia del otro. Todos somos diferentes. Aleluya. Pero así como en la cocina, aunque todos son diferentes y sirven, aquí somos diferentes, pero todos servimos en la presencia de Dios. Porque somos un pueblo especial. Gloria a Dios. Usted y yo somos vasijas que Dios usa para su propósito. Y pensando en esto, estaba mirando la vida de Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, que fue un hombre que Dios eligió con un propósito, como lo ha elegido a usted y me ha elegido a mí con un propósito. Y pudo ser que alguien dijo, y fulano de tal, no le veo perfil. Me parece que ese no puede ser el que necesitemos aquí, o el que pueda servir para X labor. Pero Dios lo miró y lo puso ahí. Y si algo sé yo, es que Dios sabe ver mejor que los hombres, sabe mirar mejor que los hombres. Y si te eligió a ti es porque sabe que en ti, contigo puede hacer algo grande. Amén. Que te puede usar y que puede ser útil en su reino. Por eso no te andes creyendo el que no vales nada, el que no sirves para nada, el que no puedes nada. Es importante dejar de pensar de forma negativa y pensar como piensa la gente que está en el reino de Dios. Porque aquí es distinto, aquí hay gloria de Dios. Y donde hay gloria de Dios las cosas se transforman. ¿Escuchó ese último término? Donde hay gloria de Dios las cosas se transforman. Así que no le dé miedo. Juan tal vez lo miraban como, bueno, ¿y ese Juan qué? ¿Cómo vestía Juan? No venía con el mejor vestido,
No traía los zapatos de charol, ni los de cuero, ni los mocasín, no traía ninguna elegancia. Era un hombre que no comía en los mejores restaurantes de la época, simplemente comía miel y langostas, ¿verdad que sí? Pero ese hombre tenía y traía consigo un mensaje importante. Amén. Venía con una llama interna y traía un mensaje distinto a los demás. En el mundo hay muchísimos mensajes, unos buenos, otros no tan buenos y otros muy malos. Pero aunque hay buenos, otros no tan buenos y otros malos, sin embargo hay un mensaje bueno, hay una buena noticia, hay una noticia gloriosa, hay una noticia poderosa, y es que al mundo vino el Redentor, el Dios del cielo, para ayudar a los hombres, para que tengan vida y vida en abundancia. Ese Juan, que no traía mucha elegancia ni nada por el estilo, pero traía un mensaje único, un mensaje transformador, un mensaje esperanzador. Y era que este hombre decía: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Miren ustedes lo que Juan está diciendo. Juan viene primero y está trayendo un mensaje significativo. Pero de entrada, Juan es un hombre que reconoce el señorío de Cristo. ¿Sabe usted que es importante que nosotros reconozcamos el señorío de Cristo? ¿Usted sabe por qué el mundo está tan al revés? ¿Y sabe por qué la gente hoy va en declive y de mal en peor? Engañando y siendo engañados y de fracaso en fracaso, sencillamente porque no han querido reconocer el señorío de Cristo. No han querido reconocer que Jesús es el dueño absoluto del universo y es el dueño absoluto de la vida nuestra, que Él es dueño de todas las cosas. Y como la gente no ha querido reconocerlo, entonces no pueden vivir lo que el Evangelio da. Aleluya. Viene uno que es más poderoso que yo. Yo no puedo desatar ni la correa de sus zapatos porque no soy digno. Reconocimiento del señorío de Cristo, ¿verdad que sí? Es alguien superior a mí, alguien más glorioso que yo, algo más poderoso. Y si Jesús era más poderoso, entonces ¿qué era Juan? Juan era simplemente un instrumento, como usted y yo. ¿Saben que nosotros a veces nos creemos mucho? ¿En serio? Nosotros a veces tenemos un alto concepto nuestro, más elevado que el que debemos tener. Por eso nos va tan mal a veces. ¿Sí o no? ¿En serio? Uno tiene que pensar acorde a lo que uno es. Y es que el testimonio de Juan habla bastante bien. ¿Y por qué? Pastor, ¿por qué? Gracias por preguntar. Porque después de todo esto, a Juan le preguntaron: bueno, ¿y usted quién es? De pronto eso también le han preguntado, ¿cierto? Oiga, ¿y usted quién es? Yo soy fulano de tal. Y eso damos la información con puntos, pelos y señales, títulos y demás, ¿verdad que sí? ¿Saben qué dijo Juan? Juan dijo: yo. Bueno, usted es uno de los profetas. ¿Quién es? Juan dijo: yo simplemente soy una voz en el desierto. ¿Sí o no? Yo simplemente soy una voz
en el desierto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Tenía un mensaje importante? Sí. ¿Era el precursor de Cristo? Sí. ¿Venía a arreglar, ¿cómo decirlo? ¿Enseñando el camino? Sí. ¡Ay! Como Juan tuvo la oportunidad de venir a señalar el camino y a mostrarlo, entonces Juan es el hombre elevado, el que merece reverencia. ¿Quién dijo eso? No. Juan simplemente dijo: yo soy una voz. Nada más. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Sabes quién eres tú? ¿Sabes quién soy yo? Simplemente un instrumento que se deja usar por el Señor cuando Él quiera, donde Él quiera y donde a Él le plazca. Nada más somos nosotros. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Al nombre del Señor sea la gloria. Soy una voz que clama en el desierto. Eso es lo que soy. ¿Qué somos nosotros hoy? Vamos a decirlo así, un cuerpo en el mundo que tiene una llama dentro, el que está encendido por la gloria de Dios, y simplemente una voz en el mundo que habla de quién es el Señor aquí, de quién es el poder, de quién es la autoridad, de quién es la gloria y de quién son todas las cosas. Alguien puede reconocerlo en esta noche, que Él es el Señor de toda la tierra. Amén. Entonces, qué bueno pensar así. Juan pensaba así, y qué bueno pensar así. Pero sabe, tal vez usted, algunos de los que, bueno, de mi generación y los que están un poquito antes de mi generación, podrán haber lidiado con las famosas lámparas. ¿Sí? Bueno, por ahí hay algunos que dicen amén, amén, sí. Unas lámparas que, bueno, en los contextos donde no había energía. No había energía, eso es de ahora. Entonces a la gente le tocaba conseguirse unas lámparas. Miren, este tarrito que está aquí, lo utilizábamos para hacer lámparas. Entonces, ¿qué hacíamos? A ese tarrito le cortábamos aquí arriba, le poníamos dentro combustible, le poníamos una mecha, ¿sí? Y arriba le poníamos como una tapa, sacábamos la mecha y enciéndalo y tiene luz. Otros tenían una botella. ¿Qué hacían con esa botella? A la tapa le hacían un orificio, le metían combustible, petróleo, le metían una mecha. No podía ser cualquier mecha, tenía que ser una mecha especial. Le metían la mecha, la pasaban por la tapa y le ponían llama a eso. Se encendía y tenemos luz. Alabado sea el Señor. Y ahora se puede ver, se puede ir con claridad. Así que esa era la forma. Pero escuche esto, a esa lámpara había que hacerle mantenimiento. ¿Sí o no? Había que hacerle mantenimiento. ¿Por qué? Porque esa lámpara, si bien irradiaba luz, no obstante se iba llenando de carbón. Y cuando se iba llenando de carbón, pues dejaba de dar la luz como debía ser. Daba más poquita y cada vez era menos. Y cada vez era menos. Y cada vez menos. Hasta que quién sabe si la lámpara está prendida. ¿Sí? Así era. Entonces, ¿qué había que hacer, pastor? Había que coger esa lámpara, hacerle mantenimiento, quitarle toda esa escoria, sacarle un poco más la mecha, ¿cierto que sí? Y encenderla y teníamos luz otra vez. Aleluya. ¿Se ha puesto a pensar quién es usted? Tal vez en el cuadro comparativo usted es esa lámpara. Amén. Y vale la pena pensar en esta noche a qué tanto combustible tiene, qué hay de Dios adentro. Porque tal vez puede ser que esa llama se esté menguando porque hay escorias y hay otras cosas que no la dejan surgir, y que la llama se va, en vez de surgir, va apagándose. Hay que hacerle mantenimiento a la lámpara. Y en esta noche
mantenimiento a esa lámpara. ¿Sabes cómo se llama? Se llama Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. ¡Aleluya! Necesitamos lámparas encendidas. Amén. Necesitamos lámparas encendidas, antorchas que nunca se apaguen, antorchas que irradien luz, antorchas que hagan disipar las tinieblas por la luz que hay en ellos. ¿Sabe una cosa? Estaba yo pensando en la vida de Pablo. Pablo era un hombre que tenía muchas tinieblas. Pablo, en algún momento dice la escritura que respiraba amenaza de muerte contra los cristianos. Amenaza y muerte, dos cosas. Y entonces pidió carta a los principales sacerdotes. Y le dieron cartas y se fue. Contento, feliz. Porque voy por esa plaga que hay por aquí, ¿sí o no? ¿Cuántos todavía ven a los evangélicos como qué plaga que hay en el mundo? Como qué cosa tan horrible que hay en el mundo, como la gente desocupada, como la escoria del mundo. Pero se les olvida que hay uno que de la escoria del mundo sacó y puso en su reino y le dio unción. Y Pablo, con ínfulas de grandeza, se fue tras los cristianos, pero en el camino se le apareció el Señor. Y cuando el Señor se aparece, las cosas cambian, ¿verdad? ¿Por qué está usted aquí? Tiene que ser porque el Señor un día le apareció, ¿cierto? Cuando el Señor se le aparece a uno, las cosas cambian. Lleno de tinieblas, respirando amenazas y muerte. Entonces ¿cómo se le apareció el Señor? ¿Cómo se le apareció? Un resplandor de luz. Él va en tinieblas y el Señor le sale con luz. Es que en el mundo hay solo tinieblas, pero Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Se le apareció con luz. El hombre cae y luego pregunta: ¿quién eres, Señor? Ah, tú no sabías quién no soy. Ven, te lo recuerdo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y has de saber qué dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es decir, le estás dando patadas a un dardo. Eso es lo que quiere decir. Alabado sea el Señor. ¡Ay! ¿Cómo así? ¿Qué hago entonces? Ah, bueno, vaya para dentro de la ciudad y allá le van a decir lo que tiene que hacer. El hombre arrogante, el hombre que creía saberlo todo, ese que pensaba muy seguramente que no necesitaba que nadie le enseñara. Allá abajo había un hombre sencillo, humilde, que no tenía la misma capacidad intelectual que él, pero es al que el Señor comisiona para que vaya y lo encuentre. ¿Está escuchando eso? Estar en el reino de Dios es estar en la posición más elevada que hay. ¡Gloria a Dios! El hombre fuerte, el hombre de letras, el hombre que creía que tenerlo todo, allá está doblegado. Y entonces viene, ¿sabe usted para qué pidió él cartas? Pregunta. Pastor, ¿para qué? Pidió cartas para prender a los cristianos, ponerlos en prisión y entrar a las sinagogas, porque en esa época las sinagogas eran lugares de observación de las escrituras. Claro. Y el hombre va con toda la indumentaria, pero ¿sabe? Allá está en la ciudad y como ciego.
Sí, estaba ciego. Y entonces, del otro lado, el Señor le habla a uno para que venga y lo encuentre en una calle llamada derecha. Y cuando vino, lo encontró y le dijo: hermano Saulo. ¿Sigo así? Hermano Saulo, imagínense ustedes, el perseguido de frente al perseguidor y el perseguido dispuesto a ayudar al perseguidor. Oiga, ¿no les parece que eso es un contrasentido? Pero sabes, cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, el Señor se pone a su disposición y no importa quién sea, usted desea es entregarle este mensaje glorioso. Así que vino, le dio el mensaje, oró por él. Tiene que ser que ese hombre tenía luz de Dios, porque cuando oró por él, el hombre fue sano de sus ojos, estaba ciego. Recobró la vista, y escuche esto que le voy a decir a continuación. Después de haber recobrado la vista, estuvo ahí. Y ahora, ese perseguidor, ese hombre que nada de Dios, o que no tenía la luz de Dios, entonces estaba ahí. ¿Y sabe qué es lo primero que hace? La Biblia dice en Hechos 9:20 que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Yo digo en esta noche, Jesucristo es Dios y es la luz del mundo. Amén. Luz de Dios. Otra de las cosas que debo decir es que quien tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, enseguida tiene que quedar encendida la llama. ¿Usted se acuerda cuando usted se entregó al Señor? Sí, cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y muy seguramente todos nos ha sucedido de forma distinta. ¿Cierto que sí? Unos de una manera, otros de otra. Unos de una manera más dramática, otros más sencillo, pero a todos nos ha pasado. Y eso sí, cuando Cristo entró, prendió una llama. ¡Aleluya! Y yo no sé si usted lo ha sentido alguna vez, pero una vez se encendió esa llama en mi vida. Lo que yo he querido siempre es predicar el Evangelio de Cristo a las gentes. Y si me subo en un transporte público, hablo del Evangelio. Y si llevo a alguien en mi vehículo, le hablo del Evangelio. Y si me subo en una moto porque alguien me lleva, le hablo del Evangelio. Y si me siento con alguien en el parque, le hablo del Evangelio. Pero una de mis propuestas es, mientras pueda hablar con alguien, que ese no se me vaya sin yo decirle: Jesucristo te ama y es tu Salvador. Aleluya. Pero eso es porque hay una llama adentro. Alabado sea el Señor. Eso es porque Cristo encendió una llama, y que no se apague esa llama. Algunos intentan apagarse de esa llama por muchas razones. El mundo viene con una avalancha de cosas y tantas situaciones, circunstancias, mensajes negativos y demás, y la gente como que se va apagando y como que va creyéndole más a todo eso. Pero yo les digo de parte de Dios en esta noche que la llama nunca se apague. Somos un pueblo llamado a anunciar que Cristo es el Señor, y esa llama no se puede apagar hasta que Cristo venga. Hemos de anunciar este Evangelio glorioso. Aleluya. 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 Y usted ve la vida de Pablo a partir de ahí, cómo salía en sus viajes misioneros, y él mismo dice: peligros de toda clase. Pero cuando uno tiene la llama encendida, nada lo puede detener. ¿Ustedes qué dicen? Cuando hay de Dios esa llama encendida, nada lo detiene a uno. Como para hacer un ejemplo, yo veía a Daniel cuando estaba en su situación. Pero Daniel, aunque no era un hombre neotestamentario, sin embargo tenía de Dios una llama encendida. José, si bien no era un hombre neotestamentario, pero tenía una llama encendida, al punto que una vez dijo: yo no me daré nunca el
lujo de desagradar a mi Dios. Aleluya. Y se mantuvo firme. Pero cuando alguien se mantiene firme, entonces Dios ratifica lo que hay en él y lo lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, y vemos la gloria de Dios. Cuando hay una llama encendida, hay un pueblo que ora. Que ese es otro de los puntos importantes. Ahora uno escucha gente diciendo que ya no es necesario orar. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Dónde aprendimos eso? ¿Acaso la Biblia no dice que las misiones se han hecho orando? Pedro estaba orando en una azotea, ¿recuerdan eso? Y fue orando que tuvo una visión. Eso habla que la oración genera visión. Estaba orando, hablando con Dios, que tantas cosas decía Dios, no sé, pero en medio de esa oración tuvo una visión. Alabado sea el nombre del Señor. Un pueblo que ora. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ustedes lo recordarán, un Pedro que lo pusieron en la cárcel y estaba ahí, pero eso sí, cuando supieron que Pedro estaba en la cárcel, alguien dijo, no podemos quedarnos quietos, vamos a orar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y se pusieron a orar, se encerraron los hermanos y vamos a meterle rodilla a esto, que es lo que muchos hoy no quieren, meterle rodilla a la cosa. Esperar que otros oren por uno, no, aquí hay que orar, aquí hay que buscar la presencia de Dios, aquí hay que tener intimidad con Dios, porque así es como se busca la unción y la gracia de Dios. Y sabes una cosa, así es como se pudre el yugo. Esto lo pudre es la unción del Espíritu Santo, y no pueden haber hombres ungidos si no están intimando con Dios, si no hablan con Dios, si no se meten en Dios. Ya estaban esos hermanos orando de inmediato. Señor, nuestro hermano Pedro, mira las situaciones, mira cómo está esto de difícil, cómo se complica cada vez, cómo nos persiguen más, cómo quieren taparnos la boca, cómo quieren que no hablemos más en ese nombre. Y estaban orando, pero mientras ellos oraban, allá apareció el Señor dentro de la prisión también, porque este Dios es omnisciente, este Dios es omnipresente. Este Dios es todopoderoso, que está en todas partes, y se le apareció. Aleluya, le mandó allá un mensajero y le dice, Pedro, levántate, nos vamos de aquí. Pedro no lo entendía, pero fueron saliendo, y a medida que fueron saliendo, las puertas se van abriendo. Cuando oramos, puertas se abren. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú oras, puertas se abren. Cuando tú oras, entonces murallas se caen. Cuando oramos, cerrojos se desmenuzan. Cuando oramos, las puertas se abren. Aleluya. Se fueron abriendo las puertas, y todas por sí solas. ¿Qué las abrió? ¿Qué hizo que las puertas se abrieran? No, es que sucedió un milagro porque sí. Nada sucede porque sí. ¿Está escuchando eso? Nada sucede porque sí. Las cosas suceden porque alguien se puso a la tarea. Las cosas suceden porque alguien tomó una decisión. Alabado sea el Señor. Claro, los hermanos estaban orando. Allá está en la cárcel. La cárcel se está abriendo. ¿Por qué? Había una llama en los hermanos que sabían que el Dios del cielo es el único que hace el milagro, y comenzaron a hablar con él. Y él fue el que abrió las puertas. Él fue el que sacó a Pedro. Él fue el que hizo el milagro. Escúchalo bien en esta noche. No será otro. Será él el que hará el milagro en tu vida. Será él el que hará el milagro en tu familia. Será él el que encenderá la llama en tu familia. Será él el que encenderá la luz y hará que tus tinieblas se disipen. Alguien puede aplaudir su gloria en esta hora. Él es la verdadera luz. Aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya. Aleluya, cuando oramos suceden milagros. Allá está el cojo de la hermosa postrado. Hay unos hombres que van subiendo a orar, van encendidos, tienen la llama del Espíritu, saben lo que sucede cuando nos metemos en Dios, cuando doblamos rodillas y van a orar. Sabían las amenazas que habían, las circunstancias que habían, pero nada lo detiene a uno cuando tiene la llama de Dios encendida en el corazón. Y van subiendo y se encuentran a un cojo que estaba imposibilitado. Pero cuando hay cojos imposibilitados, hay un Dios todopoderoso que levanta los cojos. Y llegan y le dicen: oiga, necesito monedas, denme plata. Y ellos dicen: ni plata ni oro. Pero te voy a decir, no estamos vacíos. Aquí no tenemos plata, no tenemos oro, nada de esto que te podamos dar. Pero no estamos tampoco vacíos. Tenemos algo que vale más que la plata y que el oro y que las esmeraldas y que las piedras preciosas. Tenemos la unción del Santo con nosotros. Tenemos la llama del Espíritu Santo con nosotros. Tenemos el nombre de Jesús con nosotros. Así que le dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Parecía que no lo entendía y le tomó por la mano, lo levantó, y el hombre ese día entró saltando al templo y glorificando a Dios, y el pueblo lo vio. Eso es lo que sucede cuando hay hombres encendidos en la llama del Señor y tienen la capacidad de reconocerlo y hacer uso de las herramientas que Dios ha dado. ¿Cuántos con la boca cerrada y teniendo tanto para dar? Al Señor sea la gloria. Al Señor sea la gloria. Al Señor sea la gloria. ¿Sabes una cosa? Estaba pensando también que a ese Pablo del que estábamos hablando ahora, que fue un perseguidor, que terminó ciego y que posteriormente se levantó inmediatamente a predicar el evangelio del Señor, ese mismo Pablo lo tomaron por allá y lo encarcelaron. ¿Dónde? En la cárcel de Filipos. Amén. Él, juntamente con otro hombre llamado Silas, y estaban presos ahí. Pero hermanos amados, así el mundo se voltea al revés. Nosotros tenemos que seguir la ruta para donde vamos. Todo estaba difícil, pero estos hombres, aunque estaban dentro de la prisión, sin embargo sabían quién estaba con ellos dentro de esa prisión. Aleluya. Y es que las circunstancias no nos pueden robar la bendición. ¿Ustedes qué dicen? A veces nos quejamos porque esto, nos quejamos porque aquello, porque viene tal situación o porque va a pasar esto. Pero Pablo y Silas no se estaban quejando de que los habían azotado, de que los habían ultrajado y que los habían encerrado. Sin embargo, estaban cantando himnos a Dios. Amén. Cantaban himnos a Dios. Y la Biblia dice que los presos los oían. Y de repente, así es Dios, de repente hace cosas maravillosas. A veces cuando uno menos lo piensa, uno no sabe, pero de algún lado sale Dios, ¿cierto que sí? Y hace cosas grandes. Ese día, de repente, los cimientos de la cárcel se movieron y hubo un terremoto y las cadenas se cayeron. Aleluya. Y todos fueron libres. ¿Por qué sucede eso? Porque hay una llama adentro
que pese a las circunstancias nos hace reconocer el señorío de Cristo. Y cuando uno reconoce el señorío de Cristo, esté donde esté, Cristo está para uno. Sí, Él está para uno indistintamente de cuál sea la circunstancia. Él está para uno. No se te olvide que no se te apague la llama. Pastor, ¿y qué hago para que no se apague? Pues ya le estoy diciendo, eso hay que orar, hay que intimar, hay que acercarnos a Dios, hay que buscar su rostro. Alabanzas a Dios. Y entonces el carcelero que está ahí, que está viendo, ¿cuál viendo? La Biblia dice que se despertó con toda la situación, estaba dormido y se despertó y viendo la situación, dice que iba a sacar su espada y se iba a matar. Y entonces Pablo lo está mirando y le dice: oiga, nosotros todos estamos aquí, no se haga daño. Y miren lo que sucede a continuación. Dice que pidiendo luz se precipitó adentro. Amén. Pidiendo luz se precipitó adentro. Sacando eso del contexto material al contexto espiritual, el hombre sin Dios necesita luz. Hay tinieblas en él, necesita la luz de Cristo. Aleluya. Algún escritor dijo: Jehová alumbrará mis tinieblas. Y se precipitó adentro y preguntó: ¿y ustedes cómo hacen en medio de esta situación para estar así? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y ellos le explicaron quién está con ellos, quién los ha ayudado, quién se adentra en las prisiones con ellos y quién está en las persecuciones con ellos y qué ha hecho él con ellos. Y cuando ese hombre escuchó todo esto, entonces dijo: yo quiero ser como uno de ustedes. Yo quiero que vayamos a mi casa. Yo con mi casa me quiero convertir a ese evangelio. Yo me quiero también convertir a ese evangelio. Y dice que ese mismo momento los sacó de la prisión, les vendó las heridas, fueron a su casa y ellos con toda su casa se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora ve la vida desde otro ángulo, porque ahora tiene también la llama del Señor en su corazón. Ahora sus tinieblas se han disipado y ahora tiene luz de Dios en su corazón. Yo pregunto en esta noche: ¿cuántos tienen luz de Dios en su corazón? Yo pregunto en esta noche: ¿cuántos tienen esa llama encendida? Yo pregunto: ¿cuántos sienten en esta noche hablar de Cristo frente a las dificultades, angustias, vicisitudes y demás? Hemos de tener esta llama encendida y que nunca se apague. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Que no se apague la llama. Mire, para que nosotros estemos aquí vino un hombre con una llama encendida. ¿Quién lo estaba esperando? Poquita gente, casi nadie. Pero traía una llama poderosa dentro de sí. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Traía una llama que no lo hacía de negarse a la tarea, sino que sentía el deseo ardiente de traer luz a los que estaban en tiniebla. Alguna vez a uno de estos hombres se le murió su esposa y le dijeron: váyase a su tierra otra vez, ha terminado la misión, estás solo, vete a tu tierra, vuelve a los tuyos. Pero él simplemente dijo: ha caído un soldado, manden refuerzos. Aleluya. Hoy más que nunca necesitamos refuerzos, hombres con la llama de Dios encendida, que prediquen a diestra y a siniestra este evangelio glorioso.
Aleluya. Esto ha sido glorioso. Estaba leyendo un hombre misionero que vino al país y que estaba en las regiones de Cali. Y dice que en ese tiempo había unas situaciones crueles, la guerra, las dificultades, las pandillas, y que era un hombre terrible y malo. Y él predicando alcanzó a uno de los de ese grupo. Y entonces ese hombre se quería bautizar. El que fue alcanzado se quería bautizar. Pero el miedo era que el jefe de la pandilla se diera cuenta que él se iba a bautizar porque lo tenía prohibido. Pero hermanos, cuando la llama de Dios se le mete a uno a la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, aleluya. Y ni le dio al misionero: yo me quiero bautizar. ¿Y qué? No, pues camine, vamos para donde el jefe y vamos a decirle qué es lo que vamos a hacer. Vaya, predíqueles y yo me voy a bautizar ahí. Y se fueron, una comisión, y tomaron una montaña, unos lugares muy difíciles, contaba él. Y que cuando iban subiendo a lo alto de la montaña se les apareció una comisión que les hizo dividir la comisión que ellos llevaban, y que les dijeron: no necesitamos que suban más, solamente ustedes dos. Y los demás les tocó devolverse. Y siguieron ellos hasta que llegaron al lugar. Y dice que cuando llegó al lugar había mucha gente, había un silencio. Y pues el misionero quería saber quién era el jefe de la situación ahí, pero él no sabía, y el que iba con él pues tampoco podía decir mucho porque estaban en peligro. Pero una cosa sé, y es que el Espíritu Santo estaba ahí. Como está en esta noche aquí el Espíritu Santo con nosotros. El misionero quería saber quién es, pero bueno, comenzó a predicar la palabra. Y después, y toda la gente escuchando ahí, después de predicar la palabra, entonces le indica al hombre que va a ser bautizado. Y se conducen hacia las aguas. Y hay un hombre que estaba subido en una piedra. Se dice que tenía 2 pistolas en la cintura. Y el hermano entró con él a las aguas. Y el hombre está con sus pistolas ahí. La consigna era: el que lo bautice y se muere aquí también. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo el Señor. Este Dios que nosotros tenemos es sobrenatural. Hermanos, ¿saben que nosotros nos hemos vuelto insensibles? ¿Saben ustedes? Nosotros nos hemos vuelto insensibles. Nosotros nos hemos vuelto, ¿cómo decirlo? Aparte de esa insensibilidad, nos hemos vuelto incluso selectivos. Pero sabes, Dios habla en las cosas más sencillas. Alabado sea el nombre del Señor. Un hombre sencillo está ahí y va a bautizarlo. Y cuando le bautiza, le dice lo que tiene que hacer. Y cuando lo bautiza, le dice: en el nombre de Jesucristo te bautizo para el perdón de los pecados. Y lo metió a las aguas y lo sacó. Y las pistolas no sonaron, sino que el que estaba encima de las piedras con las pistolas se tiró a las aguas también. Y dijo: yo quiero también ser bautizado como se ha bautizado esto. ¿Sabes qué? Cuando la llama de Dios está encendida en un hombre, no hay nada ni nadie que pueda detenerlo. Y Dios torna las enemistades en cosas beneficiosas para él, porque este Dios que yo tengo y que usted tiene es el Dios todopoderoso. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué no lo aplauden esta hora? Jesucristo es la llama que hay en este mundo, que le da luz a las tinieblas, que le ha dado luz a tu vida y que le ha dado luz a mi vida. Alabanzas a Dios. Que no se apague esa llama. De pronto se te va apagando la llama.
Como que ya no sientes lo mismo que ayer, ya no tienes la misma energía que ayer, ya te cuesta hablar hoy de Dios como hablabas ayer. A lo mejor dice, ya hay muchos que hablen, no es necesario. Aquí no dejará de ser necesario que hablemos de Cristo como hemos de hablar. Todavía hay mucha gente en tinieblas. Y Jesucristo dijo, vosotros sois. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces a proclamar que esa llama no se apague. Tal vez la lámpara se está llenando de escorias. Tal vez la lámpara está perdiendo luz. Y tú lo sabes. No tienes que decirme nada a mí ni decírselo a nadie, tú lo sabes. Todos nosotros somos responsables de la vida nuestra. Y estar encendidos es una decisión. ¿Escuchó eso? Tú decides si sí o si no. Pero Dios nunca te obliga. ¿Escuchó? Dios nunca se te entrará a la casa a las malas a decirte, oiga, ¿por qué tu luz aquí está apagada? No vas a hacer nada. Dios te dice, pero si tú le abres la puerta, Él entrará. Si es así como dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Dios está dispuesto, pero tú eres responsable. Yo soy responsable. Y yo preguntara en esta noche, ¿y qué quiere ser usted? ¿Luz? ¿Quiere tener la llama encendida? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Acérquese a Dios. Acércate a Dios. ¡Ay! Alguien dirá, pastor, ¿y qué hago? Yo no sé quién es Dios. Acércate a Él y sabrás quién es Él. Recíbelo en tu corazón y sabrás quién es. Y cuando sepas quién es, no te vayas de Él y que nunca se apague esa llama.